Empezar con la grabación. La última clase estuvimos viendo fraccionamiento de crudo. Por favor, todos les llegó el archivo, ¿no? ¿Todos tienen el archivo, por favor? Sí, sí, se los envié. Muy bien, perfecto. Ustedes recuerdan una particularidad que tuvimos respecto a este fraccionamiento de crudo. Nos dimos cuenta que directamente especificamos las características de este crudo en base a una curva. Perfecto, y ya de manera directa nos asignó una corriente con sus respectivas composiciones de pseudocomponentes. Posteriormente utilizamos una columna en la cual pudimos separar corrientes como gas, las corrientes productos superior e inferior, gas y residuales, pero a la vez también obtuvimos algunos cortes a los cuales llamamos solvente, turbo, diésel, entre otros, ¿no? La particularidad y algo que ustedes conocen muy bien es que esta columna se caracteriza porque los puntos más altos de temperatura, ¿dónde se encuentra, por favor? Si yo considero todas estas corrientes, ¿cuál corriente creen ustedes que tendrá la mayor temperatura? William, Henry, por favor, Sebastián, ¿me indicas? Maribel, ¿cuál? ¿Me avisan? Los leo, por favor, acá atento leyéndolos. ¿Cuál, por favor? ¿Cuál creen ustedes que contendrá la mayor temperatura? ¿Me avisan? ¿Gas? No. A ver, otro. Muy bien, efectivamente. La corriente de residual será la corriente que cuente con la mayor temperatura. En una columna de fraccionamiento sabemos que los componentes más pesados, es decir, con menor punto de ebullición, los con una temperatura mucho más alta, vemos que se encuentran en los fondos. Si tú lo puedes observar, mira, los residuales tienen 471.5 grados Celsius, el diésel 316.2. Esta corriente que le hemos llamado turbo se caracteriza por tener 224 grados Celsius, el de acá 141, el de acá 120 y la corriente gaseosa todavía no nos arroja un valor directo, ¿no? Pero los demás creo que ustedes pueden observar que estamos obteniendo dichos resultados en estos momentos, ¿de acuerdo? ¿Me indican, por favor? Henry, William, Sebastián, por favor, Maribel, sí, perfecto. Ahora, hay una particularidad, chicos, que si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos este tipo de gráfica, observábamos que antes de que llegue a la columna se debe pasar por un calentamiento, ¿no? Por un calentamiento previo. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a revisar justamente ese calentamiento en esta clase de hoy, ¿no? Perfecto. Pero en vez de hacer un calentamiento e incluir, disculpen, e incluir algún tipo de fluido adicional para el calentamiento de este crudo, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar estas corrientes como medios de calentamiento. ¿Se puede hacer esto, profesor? Efectivamente, para optimizar la parte energética. Entonces, nos vamos directamente, por favor, acá. Por favor, todos muévanse a la izquierda porque vamos a agregar un sistema de calentamiento utilizando las corrientes solvente, turbo, diésel y residual. Es decir, vamos a tener que utilizar 4 intercambiadores de calor antes que llegue hasta esta corriente a 329.4 grados Celsius. ¿De acuerdo? Por favor, me indicas, Maribel. Henry, Williams, por favor. Sebastián, ¿me avisan? Muy bien. Entonces, por favor, lo primero que van a hacer ustedes es irnos a la parte de vista y sacar nuestra paleta. Sí, saquemos nuestra paleta de manera inmediata. Ahí está mi paleta. Y voy a agregarlo primero. Vamos a considerar que en este caso tenemos una corriente que se caracteriza por tener cierta presión, cierta temperatura. Y para eso lo voy a llevar. Lo primero que voy a hacer es incrementarle la presión. Porque saben ustedes que va a haber ciertas pérdidas a través de los hornos, los intercambiadores. Entonces vamos a hacer dicha consideración. Lo primero que voy a hacer es utilizar una bomba, por favor, acá, a la cual le vamos a indicar una corriente de entrada, una corriente de salida, y ustedes saben que una bomba se caracteriza por tener también una corriente energética, efectivamente. Eso es lo primero que todos van a hacer en este momento. Por favor, Henry, Williams, por favor, Sebastián, Maribel, ¿estamos ahí? Sí, me indican. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, los espero, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Ya mejorando poquito a poquito? Muy bien, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y estamos cerca de terminar el curso, ¿ah? No se olviden, aproximadamente el día viernes estaríamos cerrando con nuestro curso. William, Maribel, Henry, por favor, Sebastián. Y empezamos con nuestro curso de MATLAB, ¿no? MATLAB. Perfecto. Muy bien. Todos, por favor, me indican. Henry, Sebastián, por favor, me avisan. Todos. Muy bien. Atentos por favor con la parte que hemos aprendido acerca de reactores en este simulador Aspen porque se va a utilizar también para nuestro curso de reactores homogéneos y además vamos a incluir la utilización del programa Polymath.
Perfecto, vayamos cuanto antes, por favor, vayamos a incluir mis corrientes. Lo primero, antes de eso, por favor, acuérdense que esta corriente 1 es la corriente que se va a calentar hasta llegar al ingreso de la columna, por lo cual le vamos a brindar todos los datos que se encuentran acá. Y ustedes saben cómo se trabaja eso. Me voy a la corriente 1 y le doy doble clic izquierdo, por favor, todos. Corriente 1, doble clic izquierdo y ya nos encontramos acá. A ver, me avisan, por favor, Maribel. Henry, estamos ahí, por favor, Williams. Sebas, ¿me avisas? Muy bien, perfecto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a brindar la información acerca de esta corriente de crudo de prueba. Vamos a definir para esta corriente, por favor, todos. Clic. Y le vamos a indicar que esta corriente básicamente cuenta con los mismos datos de la corriente que nosotros le hemos llamado crudo de prueba, ¿no? Crudo de prueba. Ahí está. Muy bien, todos, por favor, crudo de prueba. Henry, Williams y Mayra Sebastián, por favor, me indicas. Maribel. ¿Me avisan? Muy bien, vamos a considerar que cuentan con temperatura, presión, todo. Principalmente composición. Y ahorita vamos a adecuar diversos datos. Y con esto le voy a dar OK. Y ya tenemos especificado toda la información que queríamos en estos momentos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Indican? A ver. Ah, claro. No te olvides, Williams, que lo único que hice fue darle doble clic izquierdo a esta corriente 1 y luego irme a definir corriente, ¿no? Muy bien, y acá escogí justamente la corriente cruda de prueba y le di OK. A ver, me indica por favor, Williams, Henry, Sebas, ¿me avisan? Sí. Muy bien, le doy OK y eso es lo que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Perfecto. Vamos a dar ciertas condiciones porque acuérdense que esta es la corriente inicial, por favor, la corriente inicial, la que todavía no pasa por los procesos de calentamiento. Le vamos a poner una temperatura ambiente de 20, vamos a darle 20. Vamos a considerar cierta presión. Hay que indicar que está presión atmosférica. Por lo tanto, tenemos 0 PSIG. Y acá el flujo. Cuidado porque en estos momentos el flujo no... Acuérdense que eran 10.000 barriles por día. Por lo cual lo mejor será indicar de eso de manera directa. Miren chicos, lo primero que voy a hacer es borrar este valor, por favor. Voy a borrar este valor. Y vayamos a buscar dónde se encuentra el flujo. Vamos a ponerlo en barriles por día, por favor. Acuérdense que tenemos flujo de líquido de volumen. Lo vamos a poner en barriles por día. Entonces me voy acá donde dice nuevo usuario. ¿Ustedes recuerdan, por favor? Sí. ¿Me indicas? Henry, William, por favor. Sebastián, ¿recuerda, Maribel? Muy bien. Me voy acá, por favor. Vamos acá y vamos a buscar el que nos estaba indicando, ¿no? Ahí está. Este le vamos a poner barriles por día. Ahí está. Barriles por día. Muy bien. Ah, pero me decía estándar, ¿no? Estándar. A ver. Aquí está, chicos. Aquí está. Disculpen. Aquí está. Ahí está. Miren. Todos, por favor. Encuéntrenlo. Está en orden alfabético, por favor. Henry, Williams, Sebastián, ¿lo encontraron? A ver. STD, volumen flujo, por favor. ¿Me avisan? ¿Lo encontraron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me avisan, por favor? Se los agradecería. Maribel, Henry, Williams, por favor. ¿Sebas? Muy bien, este lo voy a poner en barriles día, por favor, todos. Vamos a ponerlo en barriles día. A ver, aquí está. Aquí está, barril día. Muy bien, todos, por favor, me indican. Ya han hecho el cambio para pasar a lo siguiente, por favor, se los agradecería. Me indican, por favor, Maribel, Williams, Henry, Sebastián, por favor. Sí, perfecto. Entonces le voy a dar OK. Y ahora sí, vayamos nuevamente a la corriente 1 y vayamos a poner este último dato, ¿no? Sabemos que está a 20 grados Celsius, temperatura ambiente. Vamos a indicar que este crudo ingresa a presión atmosférica. Y también vamos a indicar que el flujo, en este caso el flujo volumétrico, es de 10.000. Entonces ponemos 1, 0 y acá ya está, mira, barril por día. ¿Estamos de acuerdo, Maribel? Sí, lo pueden observar. William, Henry, por favor, Sebastián, Héctor, muy buenas noches. ¿Me indican? Muy bien. Un segundo, chicos, un segundo. Voy a guardar esto. Pongan su valor, por favor, y le voy a compartir a su compañero de manera rápida. Un momentito. Y nos encontramos acá, ¿no? Nos encontramos acá. Ya le hemos asignado a esta corriente la temperatura de 20 grados Celsius, la presión atmosférica y también los 10.000 barriles por día. ¿De acuerdo? Sí. Maribel, Williams, Henry, Héctor, por favor, Sebastián, ¿me avisa? Sí, de acuerdo.
Perfecto, entonces vayamos a ponerle información respecto a la bomba, por favor, todos nos vamos a la bomba. Vamos a indicar que esta bomba ingresa a la corriente 1 por obvias razones. Sale la corriente 2, claro que sí. Y la corriente energética se llama Q100. Perfecto, profesor, qué fácil, qué fácil. Muy bien. A ver, todos, por favor. Sebastián, ¿estamos ahí, por favor? Héctor, Yomaira, Maribel, por favor, me indican. Sí, sí, muy bien, disculpen. Muy bien, perfecto. Y vamos a poner en parámetros, vamos a incrementarle la presión. De tal forma que a pesar que se vaya perdiendo presión el fluido a través de los intercambiadores de calor, básicamente ya hemos considerado esta pérdida cuando se utilizó el incremento de esta bomba, ¿no? Perfecto, entonces vamos a poner acá 150 PSI y acá vamos a ponerle un 50%. Listo, ahí está. A ver, todos, por favor. Una eficiencia diabática de 50%. Acá tenemos la parte energética 51,2575 HP. Ya tú sabes que esto lo puedes editar sin ningún tipo de problema. Ya te he mostrado cómo cambiar un parámetro. Repercute en el tema energético también. ¿Estamos de acuerdo, Maribel? Por favor, Williams, Henry, ahí estamos, Sebastián. Me avisan. Sí, perfecto. Muy bien. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar esto, por favor. Vamos a cerrar esto. Y vayamos a lo siguiente, ¿no? Como les había indicado, lo que se va a hacer es, esta corriente inicial se va a llevar hasta la temperatura que tenemos acá, pero para eso se va a utilizar intercambiadores de calor que me permitan de alguna forma ir calentando este crudo. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer es utilizar estos intercambiadores de calor que aceptan más de dos corrientes. Ustedes saben que en este caso tenemos los intercambiadores de calor de tubo y coraza. Perfecto, ahí lo tenemos, por favor. Miren. Nos vamos acá, por favor, todos. Vayamos a la parte de Heat Transfer y vamos a agregar este de tubo y coraza. Perfecto. Todos, por favor, me indican si lo están observando. Muy bien, me indican. Perfecto. Vayamos a agregar este de acá. Y voy a cambiarlo, por favor. Ustedes saben que podemos cambiarlo de icono. Muy bien, claro que sí. Vamos a agregar unas corrientes acá. Vamos a agregar dos corrientes principalmente. Vamos a poner acá dos corrientes, por favor. Vamos a poner dos corrientes acá. Una corriente por acá y otra corriente por acá. Y además también vamos a editar el icono. A ver, todos, vamos a editar el icono. Ya saben ustedes, le doy clic derecho y ponemos acá, miren, cambio de icono. Y vamos a poner este de acá. A ver, me indican. Sebastián, Henry, por favor. Héctor, ¿estamos ahí? Sí, me avisan. Muy bien, Henry. Sebas, por favor, Williams. Muy bien, perfecto. Vuelvo y repito. Nos vamos acá al intercambiador de calor. Le damos clic derecho y ponemos cambio de icono. Ya saben ustedes, tenemos este icono, le doy clic derecho y le damos cambio de icono. Perfecto. Muy bien. Ahí, por favor. Esto es más un tema estético. Este es un tema más estético. No va a afectar en la parte. En la parte. En los cálculos, ¿no? Muy bien. Muy bien, perfecto. Todos. Muy bien, seleccionamos y le damos OK. Listo, seleccionamos y le damos OK. Voy a guardar esto, por favor, voy a guardar esto. Y vayamos a incluir las corrientes que tenemos acá, ¿no? Todos, por favor, me indican. Estamos ahí. Repito, me indican. Muy bien, el primero que se va a utilizar es esta corriente solvente. Entonces me voy a ir a este intercambiador de calor, por favor, todos. Doble clic, por favor, doble clic. Doble clic y vamos a incluir este fluido, ¿no? Este solvente le vamos a indicar que ingresa por los tubos. Ahí está, solvente ingresa por los tubos. Y
Y acá la corriente 2 también es la corriente que ingresa a este intercambiador de calor. Vamos a ponerle por la carcasa, ¿no? En este caso el crudo. Muy bien. Perfecto. Luego vamos a indicar que posteriormente sale por la corriente 4. Y acá la corriente 3. Perfecto. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Lo principal, la corriente solvente y 2, por favor. La corriente solvente que es el fluido que sale de nuestra columna. Y la corriente 2, que justamente es la que sale de la bomba, ¿no? Perfecto. Indica William, por favor, ahí estamos. Maribel, por favor, Henry, Héctor, me avisan. Sí, 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 hágalo con mucho cuidado, chicos, por favor. Muy bien. Perfecto, nos vamos a la parte de parámetros. Nos vamos a la parte de parámetros. Nos vamos a la parte de parámetros y vamos a indicar que en este caso tenemos una caída de presión de 10 psi. A ver, vamos a considerar una caída de presión de 10 psi en tanto los tubos como en la coraza, ¿no? Perfecto. A ver, 10 psi, ambos, por favor. Me avisan. Maribel, Williams, Henry, Sebastián, por favor. Héctor, 10 psi. Perfecto, 10 psi. Muy bien, los 10 psi han sido colocados en ambos casos. Y voy a cerrar esto por un momento. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que tenemos. Muy bien, esta corriente 3 la voy a pasar por acá. Y esta corriente 4 la voy a llevar por acá. A ver. Un momentito, giren esto por favor. Nos vamos a Flowsheet. Lo giramos de manera horizontal. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Todos por favor me indican. Ahí estamos, por favor. Te agradecería Maribel. Williams, Héctor, por favor, Henry. Muy bien. Y acuérdense que en la corriente 4 tenemos en este caso el solvente, ¿no? El solvente que ingresó con una temperatura alta y ha servido para calentar esta corriente 2, por favor. Y vamos a indicar que posteriormente este solvente se va a almacenar en algún tipo de tanque, por lo cual vamos a darle una temperatura óptima para ser almacenada, ¿no? Le voy a dar 37, a ver, 37. Vamos a darle 37. Les cuento algo, chicos, que generalmente se puede almacenar. Vamos a poner primero los 37. A ver, todos los 37. ¿Me indican? ¿Listo, listo? ¿Me avisan? Maribel, Williams, Henry, por favor, Sebastián. Héctor, ¿me avisan? Muy bien. Y miren chicos, ustedes pueden agregar también acá la vista de la temperatura, por favor. Todos nos vamos a Flowsheet, por favor. Flowsheet y vamos a agregar el término temperatura. Pero hay una particularidad, ¿no? Que yo observo que en este caso la corriente 4 que nosotros tenemos y la corriente 3 básicamente tienen una temperatura muy cercana, ¿no? Lo ideal sería que básicamente existe una diferencia de temperatura entre la corriente 4-3 de 10 a 50 grados, considerando el análisis de este tipo de intercambiador de calor, por lo cual vamos a subirle una temperatura, no sé, a 42 grados Celsius, de tal forma que se pueda analizar sin ningún tipo de problema. Muy bien, me indican, ahí estamos, por favor, todos. Sí, sí, sí. ¿Me avisan? Muy bien, entonces vayamos a poner en la corriente 4 nuevamente, por favor, doble clic izquierdo, y le vamos a cambiar a 43 grados, 42. Vayamos a 42. Muy bien, vayamos a darle 42, por favor. A ver, todos, vayamos a darle 42. Muy bien. Asignamos los 42. Cerramos esto. Y efectivamente ya básicamente tenemos una diferencia de temperatura de aproximadamente 10 grados Celsius por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, me avisan. Sí, sí, sí. Maribel, me avisas. Henry, Williams, por favor. Sebastián, Héctor. ¿Me indican? Muy bien, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a jalar esto un poquito más atrás, por favor, porque vamos a tener que agregar 3 intercambiadores de calor más. Voy a jalarlo, por favor, a ver, todos, vayan jalando eso. Por favor, vayan jalando eso. Ahí está. Voy a jalarlo un poquito más para tener espacio para el otro intercambiador de calor. Muy bien. A ver, ahí está. Me avisan, por favor, todos estamos ahí. Y no se olviden ir guardando, por favor, que es indispensable, ¿ah? Por favor, Henry, William, Sebastián. ¿Me indican?
Muy bien. Perfecto. Vayamos a agregar otro intercambiador de calor igual, por favor. Básicamente vamos a hacer lo mismo, nuevamente. Vamos a agregar otro intercambiador, por favor. Nos vamos a vista. Vamos a traer nuestra paleta nuevamente. Y voy a traer el mismo intercambiador de calor. Ustedes ya saben. Ahí está, el mismo intercambiador. Dos corrientes. Una y dos. Y listo. Y lo cambian de icono. Lo cambian de icono. Listo. Por favor, no me vaya a decir, profesor, cómo se hace esto. Porque es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo que les he enseñado en el paso anterior. ¿Me indican? ¿Listo, listo? ¿Pusieron? Muy bien, Sebastián. Maribel, por favor, Henry. Héctor, ¿me avisan? Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces vayamos a este intercambiador, por favor. Voy a guardar ante cualquier tipo de problema. Y nos vamos a este intercambiador, por favor. Y le vamos a dar doble clic, ya saben ustedes, doble clic. Voy a indicar que en este caso ingresa ahora la corriente de turbo. Perfecto, pongamos eso, por favor. Acá, corriente de turbo. Muy bien. Y acá sería la corriente, acá está, ¿no? El crudo, la corriente 3. Acá está la corriente 3. Muy bien, la corriente 3. Perfecto. Y vamos a indicar que por acá sale 6 y acá 5. Perfecto. Estas son corrientes salidas, así que no hay ningún problema porque son solamente corrientes que nosotros hemos puesto para indicar las salidas. Las que sí o sí me interesan son las entradas. Porque esa es la corriente turbo, la corriente que sale, la corriente que va a calentar, que estamos indicando que va a ir por los tubos, y la corriente del crudo, que es la corriente 3. Perfecto. William, me indica Henry, por favor. Héctor, Sebastián, ¿me avisan? Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a parámetros, por favor, vamos a parámetros. Todos nos vamos a parámetros. Nos vamos a parámetros y vamos a indicar la caída de presión, ¿no? De 10 psi. 10 psi en cada uno. 10 psi en cada uno. Muy bien, 10 psi, por favor. Me indican. ¿Listo, listo? Williams, Sebastián, Héctor, Brander. ¿Me avisan? Perfecto, ahí están los 10 psi. Y voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Pero me falta especificar algo, ¿no? Me falta especificar todavía una información. Me falta todavía especificar. Ahora, hay un problema, ¿no? Hay un problema muy claro. Por favor, voy a checar esto. Hay un problema muy claro. Voy a arreglar mis corrientes. Voy a arreglar mis corrientes, por favor. Hay un problema bastante claro que nos vamos a topar, ¿no? Esta corriente de acá ya salía a 33.86. Y en este caso ya no podríamos indicar que esta va a estar a 37 grados Celsius porque ya sería ya difería de los 10 grados Celsius que nosotros habíamos indicado como diferencia de temperatura. Pero como te había indicado, se podía considerar también una diferencia de 10 a 50 grados, ¿no? Entonces vamos a utilizar de ahora en adelante la variación de temperatura de 50 entre las corrientes de salida. Para eso nuevamente me dirijo a mi intercambiador de calor y nos vamos acá donde dice especificaciones. Todo, por favor, todos, por favor. Maribel, Henry, William, Sebastián, Héctor, Brander, estamos ahí, por favor, me avisan. Especificaciones. Muy bien, y me voy a ir a agregar. Por favor, todos, nos vamos a agregar. Y vamos a agregar en este caso la información, ¿no? Tenemos un delta de temperatura. La corriente de mayor temperatura es la corriente que sale por acá, que es la corriente 6. Perfecto. Es el fluido caliente, acuérdense que se enfría. Muy bien, entonces vamos a poner acá. Sale la corriente 6 y la corriente 5. Y la diferencia de temperatura que vamos a indicar, el delta de temperatura, vamos a decirle que es 50. Perfecto, ahí está. Muy bien. A ver, los veo, por favor, los veo y los espero. Por favor, me indicas, Maribel.
Henry, Williams, Sebastián, Héctor, Brander, ¿me indican? Todo bien, por favor. Perfecto, qué gusto para más grande, ¿ah? Qué gusto para más grande. Perfecto, cierro esto. Cierro esto unos momentos. Cierro esto unos momentos. Muy bien, cierro y cierro. Y ustedes observan que la temperatura ya incrementó la temperatura. Miren, inicialmente estaba a que estaba a 20.8, incrementó a 33.86 y ahora hemos visto un incremento mucho mayor a 58.88 grados Celsius. Perfecto, hasta el momento no hemos visto ningún cruce de temperatura. Entonces, creo que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de dificultad. Sigamos, por favor, sigamos. Vamos a utilizar nuestros medios energéticos, estas mismas corrientes. Estas mismas corrientes se están utilizando como medios energéticos. ¿De acuerdo, Maribel? Por favor, Henry Williams. Sebastián, ¿me avisan? ¿Todo bien? Perfecto. Pero lo primero que voy a hacer, por favor, es mover esto un poquito más porque nos falta espacio. Voy a moverlo un poquito más. Muy bien, vamos a moverlo un poquito más. Ahí está, muy bien. A ver, todos, por favor, me indican. Vamos bien, guárdenlo, por favor, ante cualquier tipo de problema que pueda surgir, por favor. Muy bien, perfecto. Muy bien. Miren, acá está mi corriente turbo, ingresa a 224 y sale a 108. Esta corriente ingresa a 33 y posteriormente sale a 58, ¿no? Eso también lo pueden ver en el worksheet, por favor, todos. En el worksheet podemos ver un poquito, ¿no? De la corriente turbo que era la que ingresaba y la que salía era la corriente 6. Ahí está, se enfrió, mientras que esta por obvias razones se calentó. Perfecto, vayamos nuevamente a traer nuestro intercambiador de calor y nuestra corriente, por favor. Nos vamos a vista, vamos a paleta y vamos a traer nuevamente este intercambiador de calor de tubo y coraza, que ustedes lo pueden ver acá. Lo voy a poner por acá. Y vamos a poner también nuestras respectivas corrientes, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y le cambiamos de icono, por favor. Ya saben ustedes, clic derecho, cambio de icono y vamos a traer este icono, ¿no? Perfecto. Lo guardo ante cualquier tipo de problema que pueda tener. Estamos preparados para todo acá. Estamos preparados para todo. Muy bien, el día de mañana terminamos ya con este ejemplo y vamos a ingresar a la parte de dinámica. Sí. Ya ingresaremos a la parte de dinámica. Maribel, te cuento, Henry, William, por favor, Sebastián, Héctor, Brander, les cuento que vamos a ingresar a la parte de dinámica. Atentos con este capítulo, por favor. Se nos va acabando el curso, ¿no? Se nos va acabando el curso. Ya, muy bien, listo. Todos tienen ya su intercambiador, por favor. Maribel, Henry, Williams, Sebastián, Héctor, Brander, me avisan. Todos. Muy bien, vayamos a poner la misma información, por favor. Doble clic a este intercambiador. Me voy por acá. Y ustedes saben que en este caso la corriente que va a ingresar será la corriente de diésel. Perfecto. Aquí está, por favor. Por los tubos vayamos a poner el diésel. Muy bien. El diésel. Y acá vamos a poner la corriente de ingreso, que en este caso sería la corriente 5, ¿no? La corriente 5. Perfecto. Vamos a poner, bueno, estas son corrientes de salida nada más. Voy a indicar que por acá sale 8 y por acá sale 7. Listo. A ver, me indican por favor. Vayan poniendo sus corrientes. Lo principal sí o sí, chicos. La corriente 5 que es la corriente de ingreso del crudo petrolífico y el diésel que sirve como medio de calentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Maribel, Henry, por favor. Héctor, Sebastián, Brander. ¿Me avisa? Sí. Muy bien. Vamos a parámetros, por favor. Parámetros, todos. Vamos a parámetros y vamos a poner los 10 PSI, por favor. 10 PSI de caída, 10 PSI de caída de presión. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Héctor, Sebastián, Brander, Williams, por favor, me indican. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces nos vamos a especificaciones y vamos a agregar una especificación, ¿no? Lo que les indicaba, chicos. Acá vamos a poner un delta de temperatura de 50 y estas deben de ser las diferencias de temperatura entre la corriente que sale por acá, que le hemos llamado 8,
momentito. La corriente 8. Segundo, voy a... La corriente 8 y la corriente 7. Ahí está. Muy bien. Entonces la corriente 8 va a ser la corriente mayor y la corriente 7 va a ser la corriente menor. Doble clic, por favor. Y acá vayamos a agregar y vamos a poner... Disculpen, disculpen. Ahí está. Muy bien. Acá he agregado uno. Está correcto. Eliminarla. Perfecto. Y vamos a esta especificación. Acá 50 y acá corriente 8 y 7. ¿De acuerdo? ¿Me indica? Sí, sí, sí. Me avisan, por favor. Maribel, Henry, por favor, me avisan. William, Sector, por favor, todos, 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 todos. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Listo. Y le damos cerrar. Y miren, y ahora tenemos ya estas corrientes que cada vez van incrementando su temperatura, tal como ustedes pueden observarlo. Cada vez vamos incrementando más y más su temperatura, ¿no? Perfecto. Voy a moverme un poquito más, por favor. Voy a moverme un poquito más. Muy bien, perfecto. Vayamos a agregar un último intercambiador, por favor, acá. Todos, todos, todos. Guardando, guardando, por favor. Sebastián, todos, todos, por favor. Brander, por favor, guardando esa información que es muy, muy importante. Por favor, todos, 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 todos. Vamos guardando información, por favor. Ordenando esto que por ahí se me puede mover cuando nosotros hemos analizado. Bueno, no va a afectar a los cálculos, pero siempre es bueno tener todo muy ordenado, ¿no? Perfecto. Pero es bueno tenerlo muy, muy claro, ¿ah? Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Guardo y listo. Me indican, por favor. Maribel, estamos ahí. Henry, William, Sebastián, Héctor, por favor. Brander, Manuel, Maribel. Muy bien, perfecto. Vamos a traer otro intercambiador de calor. Ojo que en este caso vamos a construir nuestra planta. Acuérdense que todavía nos falta un fraccionador más, ¿ah? Todavía nos falta un fraccionador más. Y ver la parte de análisis de ciertos parámetros que debemos de cumplir, ¿no? Muy bien, perfecto. Vayamos a traer otro intercambiador. Nos vamos a vista. Traemos la paleta. Y traemos otro intercambiador acá. Listo, profesor. Qué fácil, ¿no? Muy bien. Ya tenemos un mejor manejo, creo yo, del programa, ¿no? Creo que todos, no sé si han podido notar que cada vez tenemos un mejor manejo del programa. Al menos ya no se nos hace difícil poner una corriente, poner datos. Y bueno, la práctica es lo que cada vez va a ir mejorando más y más nuestro nivel, ¿no? No se olviden que en el curso de MATLAB también vamos a ir desde cero, chicos, ¿ah? Desde cero, por favor. Por ahí algunos tienen miedo de no tener ningún tipo de conocimiento. Pero como te indico, todo va a ser desde cero. Muy bien. A ver, ¿me avisan? Perfecto, ya saben ustedes, cámbienlo de icono, por favor. Le damos cambiar de icono y ponemos esta forma. Listo. Ahí está. Muy bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Guardamos, guardamos ante cualquier tipo de problema que podamos tener. Lo guardamos, por favor, lo guardamos. Perfecto, muy bien. Y vamos a poner la información de este nuevo intercambiador de calor. Todos, todos, por favor, todos. Maribel, ¿me escucha, por favor? Williams, Henry, ahí estamos. Sebastián, Héctor. Sí, sí, sí. Muy bien, vayamos a poner información de este intercambiador de calor.
Perfecto. Algo que se ha aprovechado, chicos, acá bastante, que ustedes están observando que no estamos utilizando un fluido adicional. Por ahí me dirán, profesor, ¿por qué no lo calentamos con agua? Claro, pero el agua también implicará no solamente el uso de nuestro intercambiador, el cual va a ser un costo adicional, sino también utilizar este fluido. Ustedes saben que permite también considerar qué cosa, el costo de este fluido, ¿no? Claro, por ahí me dirán, profesor, pero el agua, bueno, mm, relativamente no es tan costoso como los otros. Perfecto, pero es un costo adicional. En cambio, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar nuestras corrientes calientes para poder directamente calentar este crudo de manera en serie, ¿no? En serie. Ah, de verdad, en reactores homogéneos también, en el curso de reactores homogéneos vemos reactores en serie, reactores en paralelo, ¿no? Reactores de manera conjunta, en serie, en paralelo. Bonito, bonito. Muy bien, me indican Henry Williams, por favor, Sebastián, Héctor Brander, ahí estamos. Me avisan. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Vayamos con el último intercambiador, por favor. Le voy a dar doble clic. Y vamos a poner, en este caso ya ustedes saben que esa es la corriente de residuo, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, utilizamos la corriente solvente. Ahí está. Utilizamos la corriente turbo. Ahí está. Y por último, utilizamos nuestra corriente residuo. Muy bien, entonces acá ponemos residuo, residuales. Y en este caso la corriente que ingresa es la corriente 7, ¿no? Acá vamos a indicar que sale la corriente 10 y por acá la corriente 9. Perfecto. A ver, todos por favor. Vayan con calma, chicos, vayan con calma. Hemos avanzado bastante bien. Esta es la última parte ya. Muy bien, me indican. ¿Listo, listo? Muy bien, Sebastián, Maribel, por favor. Héctor, Brander, Williams. ¿Vamos bien? Muy bien, entonces nos vamos a parámetros y vamos a indicar los 10 PSI de caída de presión. No se olviden que nosotros utilizamos 150 de incremento de presión en la bomba con el fin de alguna manera, mitigar estas pérdidas de presión que se van a dar a través de todos estos intercambiadores. ¿De acuerdo, Maribel? ¿Viste? En un primer momento pusimos una bomba, Williams, por favor, Sebastián, Héctor, Brander. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Claro que sí. Muy bien, pero no solamente ustedes saben, ¿no? Hay pérdidas a través de tuberías, por friccionamiento. También hay pérdidas secundarias por la utilización de algún tipo de accesorio, por el uso de codos, el uso de válvulas, si estas válvulas están relativamente abiertas, en qué grado están abiertas, también en esas esquinas, por favor. Ensanchamientos, contracciones, perfecto, son todas esas consideraciones. ¿No? Muy bien, vamos a ir a especificaciones, por favor. Vamos a ir a especificaciones y vamos a poner información adicional, ¿no? Lo que habíamos indicado anteriormente, por favor, nos vamos a especificaciones y vamos a agregar y vamos entre mis especificaciones, voy a indicar que la corriente, en este caso, mi corriente, un momentito, voy a poner esta corriente 9 por acá, esta corriente 10 por acá. Perfecto, muy bien, acá en este caso indicamos que la corriente 10 es la corriente que se calienta, de que se enfría, disculpen, y la corriente 9 es la corriente del crudo, ¿no? Acá vamos a poner una diferencia de 50. Muy bien. A ver, todos, por favor. Grande, por favor. Sebastián, Williams, Henry. Sí, 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 me avisan. Muy bien. Maribel, vamos bien. Héctor, por favor. Henry, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. Y voy a observar qué pasa con el tema de las temperaturas. ¿Qué pasa con el tema de las temperaturas? A ver, profesor, vayamos a ver el tema de las temperaturas. Efectivamente, miren, efectivamente cada vez hemos incrementado más y más, ¿verdad? ¿Todos se dan cuenta de eso, por favor? Miren, miren, ya nos encontramos a una temperatura de 226.19. ¿Se dan cuenta, por favor, todos? Sí, sí, sí. ¿Me avisan? Ya nos encontramos en 226.1. Acá lo pueden observar. Muy bien, profesor. Claro que sí, estamos incrementando más y más nuestra temperatura y básicamente ya estamos muy cerca del crudo, ¿de acuerdo? Henry Williams, por favor. Sí, 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 Maribel me indica.
¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Claro que sí. Profesor, ya nos encontramos cerca de la temperatura del crudo, efectivamente. Pero acuérdense de algo, ¿no? Nosotros hemos calentado esto de manera directa. Hemos calentado de manera directa utilizando en este caso mis propias corrientes, ¿no? Mis propias corrientes que yo ya había obtenido en mi columna de destilación. Ah, perfecto, claro que sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pero también por ahí podemos observar algo muy particular, ¿no? ¿Cuál es esta particularidad, profesor? Que si ustedes observan, también tenemos, atento por favor, también tenemos corrientes que son esta corriente, la corriente 4, la corriente 6, la corriente 8, la corriente 10, que son los productos que habíamos obtenido en nuestra columna. Y estos no se pueden almacenar de manera directa porque acuérdense que miren, están todavía a temperaturas muy altas. Entonces, estos van a tener que recibir algún tipo de tratamiento, profesor. Debería ser, ¿no? Debería ser porque no podemos almacenar directamente en tanques a temperaturas tan altas. ¿Estamos de acuerdo con eso, Maribel, por favor? Williams, Sebastián, sí, me indican. Todavía se encuentran a temperaturas muy altas, profesor, muy altas, muy altas. Muy bien, perfecto, perfecto. Pero no se olviden que ya hemos podido obtener básicamente sin ningún problema el resto de corrientes. Ahora, otra cosita que quiero observar, si ustedes han observado, hemos tenido que todos los intercambiadores de calor me han podido correr, efectivamente. Pero si por ahí existiera un cruce de temperatura, que las variaciones de temperatura que nosotros hemos señalado no son correctas para el caso que estamos revisando, entonces me voy a un intercambiador de calor y me voy a la parte de performance, ¿no? A ver, todos, por favor. Maribel, William, por favor, Sebastián, Héctor. Sí, Henry, me indican. Muy bien, me voy a la parte de plots, por favor, nos vamos a la parte de plots y acá podemos ver lo que son cruces de temperatura. Lo único que voy a poner es heat flow, por favor. Y acá podemos observar cómo es que va incrementando la temperatura de cada corriente, ya sea mi corriente fría o caliente de este intercambiador. Y cuando existe un cruce, entonces no podrá correr nuestro simulador, no vamos a tener que hacer algún tipo de corrección. ¿Recuerdas eso, Sebastián, por favor? Sí, lo recuerdas, me indicas. Por favor, me avisan. Muy bien, perfecto. Entonces son cosas que nosotros podemos ir analizando paso a paso. Atento, por favor, porque hasta el momento hemos llegado y a este punto, pero nos falta todavía analizar nuestra próxima columna y también ver que se cumpla con los estándares que nos había indicado acerca del diésel, ¿no? Del diésel. No se olviden que ya nos encontramos en este punto y todavía nos falta considerar esta corriente 9 respecto a esta corriente del crudo, ¿no? Porque acuérdense que esta es la corriente 1, que posteriormente pasa por la 2, 3, 5, 7, 9 y esa justamente vendría a ser el crudo de prueba. ¿De acuerdo, Maribel? Por favor, me indican, ¿me entendieron el día de hoy? Henry, Williams, por favor, Sebastián. Me avisan, por favor, Héctor. Muy bien, perfecto. Entonces, por el día de hoy nos estamos quedando acá y el día de mañana ya terminamos con esta planta para posteriormente ir a a la parte de control, ¿no? A la parte de control con el uso de Aspen HYSYS. Sí, vamos a ver la parte dinámica, la parte dinámica. Vamos a analizar un problema de intercambiador de calor, como es el control de temperatura y otros aspectos. Muy bien, espero que esta clase haya sido de tu agrado. Henry, Maribel, William, Sebastián, Héctor, les deseo muy buenas noches y gracias por todo.